Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, espero que se encuentren bien en casa, en familia, siguiendo todos los cuidados ¿no? Recomendados, sobre todo para prevenir justamente la propagación nuevamente de esta pandemia y, digamos, reanudar paulatinamente y volver a la normalidad nuestra vida como la teníamos anteriormente, ¿correcto? Muy bien, estamos en esta oportunidad en un video más del curso de historia, ¿correcto? En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con el tema que habíamos mencionado en el video de la semana anterior. Te decía que vamos a trabajar lo relacionado con el segundo regionalismo, o dígase intermedio tardío, ¿correcto? En el video anterior, en el tutorial justamente, te explicaba yo las características principales y te mencionaba qué culturas se desarrollaron en este segundo momento del desarrollo de culturas regionales, ¿correcto? A ver, ¿qué culturas mencionábamos que se habían desarrollado? Te había dicho yo la cultura lambayeque ocicán, chimú, chincha, tayán, chachapoya, reinos aymaras, etcétera, ¿no? El día de hoy vamos a conocer y explicar algunas de estas importantes culturas que se desarrollaron en este periodo. Primero empecemos con la cultura lambayeque o también llamada cultura sicán. Esta cultura se desarrolló entre los años 900 y 1100 justamente después de Cristo. Acuérdate que esas culturas de este periodo surgen tras la decadencia de Huay. Muy bien, ¿dónde se ubicó esta cultura? Se ubicó en el valle de Motupe por el norte y Jequetepeque por el sur, actual departamento de Lambayeque. Su origen se remonta a una leyenda muy conocida que es la del mítico personaje fundador de esta cultura como es Nailán. Entonces mira, su origen se remonta a la leyenda de Nailán. Cuenta que es un personaje mítico que justamente llegó en una flota de balsas, ¿no? Acompañado de personas y traía consigo un ídolo y que él justamente desembarcando en el río Faquisyanga, que luego le pone por nombre o es bautizado con el nombre de Lambayeque, establece aquí y origina a esta importante cultura. La cultura sicán, fue descubierta, trabajada por don Rafael Larco Joyle, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál fue su organización política social? Es decir, cómo estaba estructurado, quién era su autoridad, qué grupos sociales en este caso existían. Tenemos que existió una teocracia militar, es decir, existió un cuerpo teocrático, hablamos de sacerdotes, pero también una fuerza militar que sobre todo significaba para proteger y buscar la expansión del territorio o del espacio geográfico propiamente. Y existieron tres grupos sociales: la élite, dígase los gobernantes, los artesanos o especialistas y el pueblo. Una característica de la mayoría de esas culturas es que justamente el segundo grupo social va a estar conformado por artesanos o especialistas. En algunos casos los comerciantes, como también le vamos a identificar, ¿no? En este caso hablamos de élites, artesanos y pueblo. Su economía. La economía de los sicán principalmente está basada en la agricultura, las cuales fueron favorecidas con las construcciones de canales de riego, bien que ellos desarrollaron o aquellas heredadas por la cultura moche principalmente, que van a sembrar zapallos, calabazas, maíz, ¿no? Y esta economía agrícola va a estar complementada con la pesca y el trueque. El trueque, acuérdate que es una forma de comercio, el intercambio de productos. Correcto. Luego tenemos la religión. Los sicán lambayeque, te decía yo que su origen se remonta a Nailán y que Nailán traía un ídolo consigo, ¿cierto? Correcto. El ídolo de la cultura sicán traído por Nailán justamente fue llamado Yampayet. Yampayet fue su ídolo principal, que va a estar representado con los ojos alados en el cuchillo ceremonial o llamado el tumi, ¿no? Que es justamente un cuchillo que va a ser empleado o utilizado en ceremonias religiosas principalmente. Ahí estaba representado Yampayet, que fue su principal ídolo. Cuentan que, bueno, Nailán fue el fundador mítico y este gobernó hasta la última dinastía, que fue Fempeyek,
pero Fempeyek, digamos, por trasladar o por cambiar el lugar donde se había establecido Jampayet, ya que a este ídolo se le construyó un templo para su culto en la Huaca La Chotuna, Fempeyek, que fue el último gobernante de esta cultura sicán, lo cambió, es decir, trasladó la residencia de la deidad y esto provocó, digamos, fenómenos, alteraciones, una especie de castigo sobre la población que finalmente, bueno, tras el destierro y tras la desaparición de Fempeyek, vuelve la calma, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la cerámica. En el caso de la cerámica hablamos de que si bien en este periodo decíamos que decae la producción de la cerámica, aquí vamos a hablar de una cerámica variada, de color rojo y crema. Principalmente van a predominar estos dos colores. Pero además hablamos de que van a ser en todo caso con doble pico con asa puente, ¿no? Es decir, dos botellas con asa puente en todo caso. En su arquitectura, principalmente hablamos del adobe y de las construcciones de pirámides truncas. ¿Qué son pirámides truncas? Son pirámides, pero que no terminan en puntas, sino en forma, podemos decirle, lineal, ¿no? En forma recta, como en este caso plana, para entenderlo mejor. Correcto, entonces mira, y los Lambayeque van a ser grandes trabajadores, en todo caso, de lo que va a ser la metalurgia y la orfebrería. Con ellos hago mención de que justamente trabajaron el oro, la plata, las distintas aleaciones principalmente, y su máxima representación, como te mencionaba, es el tumi o el cuchillo ceremonial o el cuchillo de Íllimo, que ahí está representado el dios de esta cultura como fue Jampayek, con los ojos alados principalmente, ¿no? Muy bien. Luego tenemos o pasamos a la cultura chimú. La cultura chimú se desarrolló entre los 1100 y 1470 después de Cristo. La cultura chimú se desarrolló en el Valle de Moche principalmente, desde el norte, lo que es Tumbes, y el sur hasta el Valle de Guarmey, lo que es el departamento de Ancash. Es decir, tuvo un gran alcance territorial. Su asentamiento principal fue en el Valle de Moche. Su origen de los chimú, también llamado chimor en todo caso, se relaciona con Tacainamo, también un personaje mítico que dio origen a esta importante cultura. Y decimos que chimú es el resultado de la fusión cultural de dos tradiciones, o de dos, digamos, podemos decirle sociedades en todo caso, Chimor del norte y Chimor del sur. Cuando decimos Chimor del norte, hace referencia principalmente a Lambayeque, ya que los chimús van a conquistar a los Lambayeque y van a absorber principalmente su trabajo de metalurgia o orfebrería. Y Chimor del sur, que es propiamente la cultura chimú, dígase lo que sería el departamento de la Libertad principalmente, ¿correcto? Bueno, con respecto a Chimú, siempre cuando mencionamos esta cultura hablamos de Chanchan, ¿no? Que es, significa sol, sol, y la ciudad de barro más grande en todo caso del Perú y de América. Su organización política social. Existió una teocracia militar, igual que la cultura lambayeque, ¿no? Un cuerpo sacerdotal y un cuerpo militar. Por eso entendemos el amplio espacio geográfico que llegó a abarcar esta cultura. Su autoridad fue el Chimorcapac, o Chimucapac, ¿no? Así se le denominaba. O también podemos mencionar el Siequish, que era la autoridad principal. Existieron grupos sociales, por ejemplo, la élite, los artesanos, el pueblo, y hablamos de los llanos, que vendrían a ser los esclavos en todo caso, ¿no? Aquí podemos mencionar los fils, que van a ser los militares, y los filcas, que van a ser los comerciantes, que son parte también dentro de esta estructura social, ¿no? Por la importancia que van a tener. Su economía principalmente se basó en la agricultura heredada, digamos, las construcciones de canales de riego por los moche y también por los lambayeque, ¿no? Y también van a construir ellos sus propios canales de riego, pero principalmente tienen su base en los aportes de la cultura moche, complementada con la pesca y el comercio. Cuando hablamos de la pesca hacemos referencia justamente al trabajo artesanal, ¿no? De la recolección y la extracción de peces. Pero aquí hablamos de que cómo lo van a realizar ellos, con embarcaciones llamadas caballitos de totora,
y usando la técnica de pesca llamada el carmorán, que consistía justamente en todo caso amarrar, ¿no? En todo caso aves marinas y usarlas como anzuelo para poder pescar. Algo que podemos mencionar de la cultura chimú, además, mira, va a ser la religión, o bueno, en el comercio hablamos de lo que es el trueque, ¿no? El intercambio de productos, justamente. Su religión, su deidad principal va a ser la luna. Algunos hacen referencia, digo historiadores, ¿no? Hacen referencia que pudo haber sido, en todo caso, el Ayapaej, ¿no? Pero principalmente hablamos de la luna como su dios o su deidad principal. Y para ella, para la luna, para rendirle culto, justamente se construyó un templo llamado Xi'an. Xi'an fue un templo destinado para el culto exclusivo de la luna. También tuvieron otras deidades, ¿no? Como las piedras llamadas Pong, el sol, el mar, en todo caso el relámpago, ¿no? Etcétera. La cerámica, de influencia moche, ¿no? Tiene una particularidad justamente de que influye moche, por eso es que decimos que Chimú es la continuación. Mira, si hablamos diacrónicamente, podemos ir en el departamento de la Libertad, ¿no? Salinarco Pisnique, Viru Gallinazo, Moche, Chimú, ¿no? Es una diacronía en todo caso. Fue monócroma y de uso doméstico y ceremonial. Monócroma predominaba el color negro, de uso doméstico y ceremonial. Su arquitectura, principalmente usaron el adobe. Acuérdate que cuando las culturas se desarrollan en la costa, predomina el adobe, con frisos y quincha. Destaca Chanchán, que además de ser en todo caso su capital, su centro administrativo, político, bueno, decimos que Chanchán significa sol, sol, y es la ciudadela de barro más grande del Perú e incluso de América. Consta de 3 áreas. Un área monumental, hablamos de templos en todo caso, intermediaria, que van a ser las residencias de los gobernantes, y los barrios, que van a ser para justamente la población, ¿no? Para que ahí residan justamente el resto de todos los grupos sociales. La cultura chimú se caracterizó también en el comercio por usar pequeñas, bueno, el uso de moneda, pero no una moneda como tal, sino hablamos en todo caso, cuando hacemos referencia al uso de una moneda, principalmente hablamos de achitas de bronce, ¿no? Es decir, bronce, pequeñas partículas, no achitas, son lo que ellos vamos a usar como moneda para intercambiar o darle valor en todo caso a algunos productos. Muy bien, entonces mira, te he explicado en esta primera parte la cultura lambayeque, sicán, y la cultura chimú. Acuérdate que los chimú conquistaron a los lambayeque. Algo para tener en cuenta, los chimús van a ser conquistados por los incas. Mira, hablamos ya después de 1470, que justamente, bueno, la cronología 1100 a 1470, los chimús son absorbidos por los incas. Y dice la historia, ¿no? Que los chimús, al ser absorbidos por los incas, estos orejones, ¿no? Los incas llevaron a los mejores orfebres, mejores trabajadores en metalurgia al Cusco para que se encarguen de trabajar todos los metales, en todo caso todas los objetos personales para la nobleza o para la realeza, en todo caso, ¿no? Que ese trabajo artesanal de la metalurgia o joyería fue heredada de los lambayeque o sicán. Bueno, ahora veremos la segunda parte de este video y a continuación te explicaré otras 2 importantes culturas que se desarrollaron dentro de este periodo. Hablemos ahora de la cultura chincha y la cultura tayán. Iniciemos con la cultura chincha. La cultura chincha se desarrolló entre los años 900 y 1400 después de Cristo. Acuérdate que este periodo es, digamos, la fase entre lo que fue Huari y lo que posteriormente va a ser la tercera síntesis cultural, que vendrían a ser los incas, ¿no? Por eso decimos, mira, 1400, porque por esos años los incas inician esa expansión justamente, ¿no? ¿Dónde se ubicó la cultura chincha? En los valles de Pisco, Nazca e Ica, pero principalmente en el valle de Chincha, departamento de Ica, ¿no? También hablamos de una diacronía, mira, ve, Paracas, Nazca, Chincha, ¿no? En ese departamento. Su capital fue Tambo de Mora, su centro administrativo político fue Tambo de Mora.
Su organización política social. Hablamos de una teocracia militar, una sociedad aristocrática, es decir, existían estos gobernantes muy centrados, ¿no? O digamos un gobierno centralizado en la cual ese poder se imponía por sobre los demás grupos sociales, ¿no? La autoridad fue el Chinchaycapac, como se le va a conocer, y existieron tres grupos sociales: la nobleza, los comerciantes y el pueblo. Aquí sí hablamos de la importancia de los comerciantes porque justamente esta actividad económica, hablando del comercio, va a ser una de las más importantes de esta sociedad. ¿Por qué? Te lo explicaré a continuación. Su economía se basaba principalmente en la pesca, comercio y agricultura, conocidos como los fenicios del Nuevo Mundo. ¿Y por qué se les llamaba los fenicios del Nuevo Mundo? Justamente porque esta cultura van a ser grandes navegantes, grandes comerciantes, no solo a escala, podemos decirle, local o terrestre, sino marítima, llegando a establecer el triángulo comercial, en todo caso, lo que fue el Perú, llegando, mira, cuando los fenicios del Nuevo Mundo, por sus grandes conocimientos en navegación, un comercio terrestre y marítimo, que decía un triángulo comercial, con el altiplano, los reinos aymaras, y con el sur del Ecuador, un triángulo comercial en lo que era el Océano Pacífico, ¿no? Se iban por el sur hasta el altiplano, comercializaban con los reinos aymaras, llevaban pescado seco, traían charqui y chuño. Con el Ecuador comercializaban piedras preciosas, ¿no? El espóndilus también, que ellos van a utilizar principalmente, ¿no? Tenemos la religión. A pesar de que la mayoría de esas culturas fueron politeístas, van a tener una deidad principal. Y los Chincha, su deidad o su dios principal justamente va a ser el Urpihuachay o Urpayhuachay, ¿no? Como, bueno, lo encontremos. ¿Qué significa? La que pare palomas, ¿no? Considerada dentro de la creencia andina la esposa de Pachacamac, protectora de los pescadores, ¿no? Etcétera. La cerámica. La cerámica tiene en su cerámica los Chincha tuvieron influencia de la costa y la sierra central. Y hablamos de la existencia de dos estilos, lo que va a ser Ica tardío y propiamente Chincha. Destaca la decoración polícroma de pintura blanca y negra y de carácter utilitario, ¿no? Principalmente su arquitectura. Si está ubicado en la costa, decimos que destaca el adobe y la técnica también del tapial, es decir, cuando decimos tapial son adobones que van a usar justamente para darle firmeza y dureza a sus construcciones arquitectónicas. También hablamos de frisos y la técnica del estuco. Decía su centro político-administrativo, Tambo de Mora. También podemos mencionar la Centinela, que fue un centro administrativo muy importante, o su centro ceremonial más importante en realidad. Tenemos además de que los Chincha, aparte de ser conocidos como los fenicios del Nuevo Mundo, porque mira, trabajaban un comercio marítimo tanto por el norte y por el sur, ellos, ¿cómo es que fomentaban o cómo es que realizaban esta actividad? Dígase la navegación, la pesca. Justamente ellos van a destacar en una actividad artesanal llamada la silografía. ¿Y qué es la silografía? Es el tallado y el grabado de la madera, el trabajo de la madera, en la cual confeccionaban ¿qué cosas? Remos, timones, bastones, que iban a ser empleados justamente dentro de sus embarcaciones en todo caso, ¿no? Para poder en todo caso realizar sus actividades como la navegación, la pesca principalmente, ¿no? Y esos eran utilizados en ritos o en ceremonias religiosas, ¿no? Los remos tenían ese carácter en todo caso. También destaca la metalurgia, en la cual trabajaron el oro, la plata, las distintas aleaciones, y destacan principalmente los vasos narigones, es decir, vasos en los cuales está sobrepuesta, ¿no? Una nariz en todo caso incrustada con piedras preciosas. Muy bien. Bueno, la cultura Chincha fue descubierta por Max Zule, lo mismo que la cultura Chimú. Me olvidaba de dar ahí ese dato. Pasemos ahora a la cultura Tayán. Cuando hablamos de la cultura Tayán, siempre nos viene a la mente, ¿no? Las famosas capullanas o tayaponas, un gobierno matriarcal, y lo relacionamos con Catacaos Narigualá, correcto. Y justamente la cultura Tayán
se desarrolló primero entre los 1000 y 1470 también, ¿no? Cronológicamente. ¿Dónde se ubicó? Se desarrolló en nuestro departamento, en Piura, entre los ríos Chira y el río Piura. Entre los dos ríos se va a desarrollar esta cultura. Su origen. Cuando hablamos de los Tayán, hacemos referencia a que estos en realidad, o la cultura Tayán, no fue una cultura en realidad, es decir, no hablamos de un grupo humano que floreció, no. Cuando hacemos referencia a los Tayán, mencionamos que fue un conglomerado de etnias, es decir, eran varios grupos étnicos que conformaban la cultura Tayán, de lugares dispersos, porque estaban en la sierra, estaban en la parte, lo que va a ser Catacaos, estaban en lo que es, bueno, la parte de Huancabamba, Ayabaca principalmente, ¿no? Por eso es que hablamos que van a principalmente provenir ¿de dónde? De la sierra de Piura. Según las investigaciones de historiadores, cuentan que hubo una disputa, ¿no? Digamos, unas guerras ahí entre guayacundos, ¿no? Y que de este conflicto entre los guayacundos, los ayahuacas también, ¿no? Que fueron grupos que se desarrollaron en la sierra de Piura, ellos migraron justamente un poco más hacia tierras más bajas y van a dar origen a la cultura Tayán. Pero repito, eran un conglomerado de etnias. ¿Cuál era su organización político-social? Hablamos que existieron tres grupos sociales: la élite, los servidores al culto y el pueblo. La autoridad principal era el cacique, ¿no? El cacique. Pero, ¿qué pasaba si el cacique se ausentaba? Es decir, salía del sitio en donde estaba él, ¿no? Por delegaciones, por ejemplo. ¿Qué sucedía cuando se ausentaba el cacique? Podía ser reemplazado en el poder por las mujeres. Entonces, mira, la autoridad era el cacique, pero en ausencia de este, es decir, en ausencia del cacique, se establecía un gobierno matriarcal. La mujer tomaba el poder político. Un gobierno matriarcal. Las llamadas capullanas o tayaponas, ¿no? Son las que van a ejercer el mando político en ausencia del cacique. Y se van a tomar diversos privilegios cuando la mujer justamente toma este poder político. Su economía. Su base económica de los Tayán fue la pesca. Y aquí hay que tener en cuenta bien esto. La base económica principal de los Tayán fue la pesca. Pero, como los Tayán estaban organizados en parcialidades, ¿no? Vamos a decirle comunidades, ¿no? Ya que eran diversas etnias, por ejemplo, si decimos Catacaos, ahí la principal actividad económica va a ser la agricultura, por la zona en la que está. Pero, generalmente, la principal actividad económica de los Tayán fue la pesca. Fluvial y marítima, complementada con la agricultura y el comercio. El comercio ya sabemos que viene a ser el trueque en todo caso. La religión. Su deidad principal fue Hualac. Hualac, ¿no? Fue su deidad principal. Su arquitectura. Su arquitectura, hablamos el predominio del adobe y construyeron palacetes para la nobleza. Destaca Narihualá, que según don Jacobo Cruz Villegas, un importante historiador cataquense, dice justamente que Narihualá significa ojo que avisora la lejanía. Narihualá fue su centro político, administrativo, en todo caso, de la cultura Tayán. Y mira, un datito extra, ¿no? Los Tayán justamente en la historia sabemos de ellos de que 3 personajes de los Tayán fueron reclutados o capturados por los españoles cuando ellos se acercaban a nuestro territorio peruano en todo caso, ¿no? Lo que sería ya posteriormente el Perú. Muy bien, entonces el día de hoy en el video que te he presentado te he explicado 4 de las importantes culturas que se desarrollaron durante el segundo regionalismo o intermedio tardío: la cultura lambayeque ocicán, la cultura chimú, la cultura chincha y la cultura Tayán. Ya sabes, aprovecha la información, visita el video, si tienes alguna duda, consultas acá toda la información
Igual esta se te será complementada con el enlace virtual que tengamos el día que nos toque justamente la realización de la clase. Y aprovecha la información, sigue el cuidado que ya se viene recomendando. Y esto fue el tema del día de hoy, culturas del segundo regionalismo, y en una próxima oportunidad trabajaremos las culturas restantes a este periodo. Hasta pronto.